Muy bienvenidos sean a Programa Prodigio. Estamos muy agradecidos por el espacio que amablemente y amorosamente nos otorga nuestro profesor Bruno Galeano. Estamos en nuestra sexta sesión y bueno, le dejamos todo el tiempo a nuestro profesor. Adelante, Bruno, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Es un placer poder estar de nuevo aquí para poder seguir profundizando, avanzando nuestro conocimiento sobre este tema que nos ha mm, evocado, digamos, ¿no? Las ansias de un pensar. Me gusta llamarle novedoso porque cuando algo se oculta demasiado tiempo y no se piensa, hablarlo de nuevo se vuelve novedad. A veces se vuelve escándalo también lo antiguo, ¿no? Hay algo que dice Yang, ¿no? Lo que se oculta tiende a volver a manifestarse para resolverse en su justicia, digamos, ¿no? Entonces, hay que volver a traer ciertos pensamientos que cuando uno los analiza no son pensamientos arcaicos y que no han perecido en en la linealidad del tiempo, sino que hoy sirven también para volver a pensar. Ya lo decía Karl Jasper, ¿no? En qué es filosofía, que es cierto que nosotros hemos hecho muchos pasos en las ciencias positivas, fácticas, física, química, muchísimo, más de 1000 pasos quizás, más allá de lo que vio Platón, ¿no? Lo que vio y dio Platón. Pero Jasper hace bien en preguntarse si realmente hemos hecho siquiera 2 pasos en filosofía respecto a Platón. Por eso yo siempre he dicho que si Aristóteles se levantase de entre los muertos hoy en día y se pusiese al día con la ciencia actual, corregiría muchísimas cosas en el decaelo, en su compresión astronómica, su compresión cosmológica, pero apuntaría al Sol y diría el Sol es un ente ilemórfico, diría el Sol es un ente, porque la metafísica no depende en todo su rigor del dato científico de la época. Diría el Sol es un ente, algo que es, digamos, ¿no? Por eso el ser, al contrario de muchas formas en que se lo ha planteado el ser, escapa del tiempo, porque querer flexionar el ser al tiempo es olvidarnos de que el tiempo es también, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Es volver a pensar, digamos, ¿no? Y hoy nos evoca el análisis de, vemos cuántas vías podemos abordar, pero las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Pero antes de abordar las 5 vías, recapitularé algunas cuestiones de la clase anterior, porque en esas clases nosotros lo que hicimos fue establecer la tesis fundamental de Santo Tomás. Las tesis fundamentales de Santo Tomás no son las 5 vías. La tesis fundamental de Santo Tomás es la distinción entre esencia y acto de ser en el ente, que es objeto primero de la intelección, o noema originario, digamos, ¿no? Es el noema por el cual nosotros vamos a comprender toda la realidad. Nosotros no partimos ni de la sustancia, ni del accidente, ni de la materia, ni de la forma, ni del sujeto o el objeto, sino que partimos del ente. El ente es lo más a priori y más a posteriori. ¿En qué sentido? El ente no es algo que yo derive de otra cosa. Yo no llego al ente por deducción, sino que inmediatamente cuando la conciencia se pone en acto respecto de algo, la mente conoce las cosas como ente, como algo que es. De ahí que es objeto, de ahí que es sujeto, de ahí que es... En el acto de conocimiento mismo es, o sea, es ente. El ente es el punto de partida de la reflexión.
No puede ser ni el sujeto ni el objeto, ni la materia ni la forma, es el ente. Y a partir del ente decimos lo lo que es hombre, lo que es perro, lo que es accidente, lo que es sustancia, lo que es causado, lo que es movimiento, lo que es finalidad. Siempre el analogado fundamental es el ser y en este caso el ente. Entendiendo que las cinco vías que son desarrolladas en la suma teológica son un resumen del pensamiento de Tomás, pero a la vez no son originalidades propias de Tomás en todo su rigor, porque la primera vía, la del movimiento, tanto Tomás la toma de Aristóteles. La segunda vía la toma también de Aristóteles respecto de la causa eficiente. La tercera la toma de Avicena. La cuarta la toma de Platón y la quinta la toma de Aristóteles nuevamente. La cuarta es la de la gradación del ser, la participación. Y la quinta es la de la finalidad. Con respecto a la primera vía, es importante notar que la comprensión que Santo Tomás tiene de movimiento, porque la primera vía dice que todo lo que se mueve es movido por otro. La tesis de la primera vía, que si ustedes la quieren leer completa, está en la Suma Teológica prima parte, o sea, primera parte, cuestión 2, artículo 3, nos dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Lo que por ahí vienen siguiendo las clases que tuvimos de Aristóteles, van a entender que aquí movimiento no se refiere exclusivamente o prioritariamente al movimiento local, que es el movimiento de la traslación del cuerpo en el espacio, Mm. sino que hacemos referencia al movimiento como cambio. Y a la vez el cambio es entendido como paso de la potencia al acto. Habíamos también observado en las clases de Aristóteles que hay cuatro tipos de cambios. El cambio cuantitativo, que era el aumento o disminución, el cambio cualitativo, que es el cambio de características, el cambio locativo, que es el cambio justamente el de movimiento corpóreo, ¿no? De traslación del cuerpo que dijimos, y el cambio más radical de todos, que es el cambio sustancial, ¿no? Cuando una cosa pasa de ser eso que es hacer otra cosa diferente, como por ejemplo el papel que se convierte en ceniza o el hombre que se convierte en cadáver. Ahí nosotros tenemos tipos de cambios, pero siempre es el paso de la potencia al acto. Cualquiera que quiera entender esta clase va a tener que ir y retroceder a la clase donde nosotros dimos un desarrollo de lo que es acto y un desarrollo de lo que es potencia, definiendo aquí de manera somera lo que nosotros hemos trabajado. Acto es la perfección poseída por un sujeto, refiriéndose a la realidad de una cosa, y la potencia se refiere a la capacidad de acto, ya sea tanto de producir o de recibir. Y en este caso, en esta vía, la noción de potencia, dinamei, que estamos trabajando es la famosa potencia pasiva, la que tiene la capacidad de recibir, ¿no? Exclusivamente sí, pero siempre haciendo notar que el acto y la potencia son constitutivos de todo ente natural y todo ente en tanto que ente. Entonces, la primera vía comienza de una manera en la que nosotros podemos decir que todo lo que se mueve es movido por otro. Lo que está diciendo Santo Tomás es que nada pasa de la potencia al acto a no ser por un ser en acto. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy grabados
muy grabado, perdón. ¿Por qué? Porque la potencia no puede ser aquello que se trae a sí misma a la existencia o al ser, porque mi capacidad de convertirme en arquitecto no se puede actualizar desde sí misma, sino que necesita cosas en acto para pasar de la potencia al acto. Por ejemplo, una universidad en acto, libros en acto, profesores en acto. Ninguna potencia se trae a la existencia desde sí misma, porque la potencia en sentido estricto todavía no es. Entonces, habiendo entendido esto, el acto y la potencia, llamábamos potencia, la capacidad real que tiene un ente de llegar a ser algo que aún no es, y al acto, la realización o actualización de esa capacidad, Tomás luego señalará, en la misma vía, que nada puede estar en acto y en potencia al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Por ejemplo, da el Aquinate, una madera en potencia caliente no puede estar en acto caliente, no puede estar en acto y en potencia respecto de lo mismo. Si está en acto caliente, podrá estar en potencia frío. Si está en acto frío, estará en potencia caliente. Por eso una pieza de madera, como dijimos, no puede estar en acto y en potencia respecto de lo mismo que estamos predicando. Si no, estaríamos violando el principio de no contradicción. Con respecto a la estructura formal del argumento de Tomás, se desarrolla, si se quiere, bajo una forma silogística. En el paso 1, parte de la constatación empírica, ¿no? Que es un hecho innegable, constatado por los sentidos, que en el mundo existen cosas que cambian o se mueven. Eso es algo empírico y que a partir del ente que se nos manifiesta se nos hace evidente que no es lo mismo pensar en un niño, ver a un niño, ver a un adolescente y ver a un anciano. No es lo mismo en el sentido de que guarda cierta diferencia. No sustancial, obviamente, pero ciertamente el niño está en potencia de ser adolescente, el adolescente está en potencia de ser anciano y adulto. Entonces, la constatación empírica de que las cosas se transforman, de que las cosas pasan de no ser a ser y de ser una cosa a ser otra, es algo que nosotros constatamos constantemente en nuestra experiencia diaria. Nosotros somos en tal lugar y pasamos a ser en otro lugar, a través de movernos en el día, hacer compras. Entonces, vemos que las cosas cambian o se mueven, ¿no? Tomás está partiendo de un dato empírico y no está partiendo de un concepto a priori, como quizás podríamos, bajo cierta lectura, ver que lo hace San Anselmo, ¿no? Que es a priorista o ontologista. En el segundo paso, ya que en el primer paso hemos descubierto por una intuición empírica, por una percepción empírica, que las cosas se mueven o cambian, están pasando de potencia a acto, nuevamente nos remitimos al principio de causalidad del cambio. Dado que mover consiste en hacer pasar una realidad de la potencia al acto, fíjese la naturaleza de esto que a veces suele costar mucho dilucidar, la noción de movimiento, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en potencia de conocer qué es lo que está escribiendo aquí el hermano, ¿no? Estoy en potencia de conocer eso. Y él cuando me lo muestre,
claro, cuando me muestre, por ejemplo, sé que son 2 hojas que están escritas, él ha hecho, él es el motor que me mueve a mí. Fíjense la noción de movimiento. Gracias, hermano. Justamente, fíjese la noción de movimiento. ¿Cómo me vas a decir que eso es movimiento? Es movimiento, porque él ha hecho pasar de potencia a acto a través de que de las hojas que me ha mostrado en acto. Él es motor. Él me ha movido a mí. Fíjense que esto no es movimiento como lo estamos pensando comúnmente, así, de una traslación del cuerpo, sino que es incluso en el intelecto mío estoy en potencia y he sido movido de la potencia al acto. ¿Por qué? Por algo en acto, que es en este caso el cuaderno que ha sido mostrado. Eso es movimiento. En ese sentido metafísico está pensando movimiento Santo Tomás, y no solo en la traslación del cuerpo. Por eso, el lenguaje movimiento debe evocar en Tomás de Aquino para nosotros algo mucho más universal que simplemente el cambio o movimiento local. Entonces, dado que mover consiste en hacer pasar una realidad de la potencia al acto, solo aquello que ya está en acto puede actualizar una potencia. Una cosa no puede actualizarse a sí misma, porque si pudiese actualizarse a sí misma, tendría que estar en acto antes de estar actualizada. Claro, por ejemplo, si la cosa está en potencia fría y en acto caliente, y es la potencia misma la que actualiza a sí misma, pero nada pasa de la potencia al acto, tendría que estar en acto y en potencia al mismo tiempo. Ahora, si todo estuviese en acto, no habría movimiento. Esta es la gran tesis contra cualquiera que quisiera eh, negar la composición de acto y potencia en los entes naturales. Si los entes naturales que estamos viendo no son una composición de acto y potencia, y hay un actualismo puro, como muchos quieren decir, caeríamos en lo que cayó Parménides, en el inmovilismo. Todo sería puro ser y no habría transformación. Extrañamente, los cientificistas suelen ser quienes niegan la potencia por no verla empíricamente, cuando la potencia es su mayor aliada para hablar de las transformaciones y procesos. Porque si todo estuviese en acto, no habría cambio, porque no hay potencia para mediar el cambio, y si no hay cambio no hay proceso, y si no hay proceso no hay operatividad, y si no hay operatividad no hay descripción operativa científica. La ciencia fáctica, estamos hablando de la positiva, de ciencias duras, eh, como la física, la biología, química, depende necesariamente del análisis de procesos. Entonces, negar la potencia es negar el objeto de estudio de las ciencias fácticas, porque todo aquello que yo percibo por los sentidos está en movimiento, está cambiando, digamos, ¿no? Entonces, decimos que hay una imposibilidad lógica y ontológica de que la potencia pueda actualizarse a sí misma. Esto con respecto al paso 2 de lo que podemos llamar nosotros la primera vía, y lo que deberíamos llamar primera vía. ¿Qué son las vías? Porque ahí bueno, no explicamos eso. Son caminos simplemente que Tomás establece resumidamente en la suma, que nos llevan desde los efectos a la causa, ¿no? Desde unos efectos inmediatos y evidentes a una conclusión necesaria. Y es importante tenerlo en cuenta porque Tomás intenta partir siempre de algo evidente para todos. Si una demostración no parte por algo evidente para todos, entonces no es una buena demostración.
En el paso 3 de Santo Tomás, Tomás plantea la imposibilidad de la regresión infinita, digamos, ¿no? El famoso regressus in infinitum, ¿no? Si aquello por lo que, perdón, algo es movido, a su vez es movido por otro, debe entonces existir una cadena de motores. Claro, porque si yo estoy en potencia y paso al acto por un ser en acto, y ese ser en acto también está pasando de potencia a acto, o sea, si yo que estoy siendo movido, o sea, llevado a pasar de potencia al acto, pero a la vez, como por ejemplo el hermano Siley, estaba en potencia de conocer la hoja y él movió, él fue el motor que movió a mí, pero a la vez él o la hoja está en potencia o está en cambio, también hay algo que en acto que los está moviendo a pasar de potencia a acto en las múltiples formas y determinaciones de la hoja, como por ejemplo la propia degradación de la hoja, que puede darse por la humedad o por ciertas condiciones de la habitación, ¿no? El peso, las modificaciones que el propio hermano está haciendo sobre la hoja a través de la pulsión de la lapicera, la hoja está en potencia de recibir la tinta y que la tinta quede grabada en ella. Entonces, todo está siendo movido en nuestra experiencia sensible, ojo ahí, en nuestra experiencia sensible siempre a partir de un motor anterior. Y con aquí nos referimos a motor anterior no necesariamente a un motor lineal, sino incluso jerárquico. Por ejemplo, el hermano se está apoyando en la silla en la que está sentado. La silla permite que el hermano que estaba parado pueda estar sentado. O sea, esa capacidad de estar sentado, en este caso, la actualiza la silla, que sirve como soporte. Pero esta no es una linealidad propiamente secuencial, sino jerárquica, porque si sacamos la silla, entonces el influjo causal, el poder causal que mantiene esa realidad del hermano ahí sentado, dejaría de ser. Entonces, para Tomás, hay una cadena de motores que da la fuerza, que da el movimiento del pasaje de la potencia al acto, pero esta cadena, dice Tomás, no es posible prolongarla hasta el infinito. Pero aquí hay que hacerlo nuevamente para que recordemos. Tomás no está pensando en una cadena de motores secuenciales y temporales, sino jerárquicos. Para que alguien pueda tener una cierta idea, si yo tengo varios, el dominó, ¿no? Las tablitas esas, y yo las pongo apiladas y empujo una, yo, por ejemplo, puedo dejar de hacer dar la fuerza, ¿por qué? Porque una empujará a la otra y esta otra por su propio peso. Eso se llama causa lineal. El efecto puede subsistir sin la causa, como yo subsisto sin mi padre, digamos, ¿no? Yo necesito que esté mi papá para que yo pueda engendrar un hijo, no tiene sentido. Ahora, si nosotros imaginamos el dedo presionando a las tablillas y haciendo fuerza, y las tablillas se empujan una a otra, y esa fuerza del dedo que sigue presionando las tablillas llega hasta la última tablilla, esa fuerza con la que presiona desde la primera hasta la última está constantemente dependiendo del poder del dedo. El poder del dedo está recorriendo a todas las tablillas, manteniendo la tensión y el empuje.
esa es la noción que está, o la idea de engranajes también. Esa es la noción de Tomás. Un engranaje, fíjese los engranajes, uno es movido ¿por qué? Por la fuerza del anterior. Si cede el anterior, cede el movimiento del posterior. Los engranajes, el mejor ejemplo que puede darse a veces para explicar a Tomás en esta idea, digamos, ¿no? Entonces, es crucial entender que Santo Tomás no se refiere, como dijimos, a una serie ordenada accidentalmente, donde el efecto puede subsistir sin la causa, que son a veces los mayores errores que cometen la argumentación del Kalam, a veces, porque el Kalam pretende demostrar que el pasado no puede ser infinito. Entonces, ellos están intentando pensar que la cadena causal accidental debe ser finita. Tomás en el De Eternitatis Mundo contra Murmurante, enfrentado con Alberto Magno, San Alberto Magno, su maestro, discrepa, digamos, en ese sentido, porque no es imposible pensar una cadena infinita causal accidental donde cada efecto puede subsistir sin su causa. No cae en una contradicción lógica. Por ahí suelen haber algunos matemáticos, o Wilhelm Cray, que suele establecer de que en realidad no puede haber un infinito actual desde el pasado. El problema con Cray es que sostiene que el pasado se está coleccionando como libros en un estante, ¿no? Como que ayer, hoy estamos en jueves, como si el miércoles, el martes y el lunes estuvieran en acto y los coleccionásemos. Ve el pasado como una colección de libros que pongo en un estante. En la perspectiva atomista y aristotélica, el pasado, incluso en Agustín, el pasado ya no existe. El pasado existe en la memoria. El pasado no está en acto. De ahí que una concepción agustiniana del tiempo algo vislumbra, no del todo porque le falta la metafísica aristotélica, cuando define qué es el tiempo para Agustín, el tiempo, o como lo describe, mejor dicho, como el pasado como memoria, el presente como atención y el futuro como esperanza o proyección. Pero siempre lo que está en acto es el presente, que constantemente se disuelve y se transforma en pasado. Y ahí es donde decimos, el pasado solo está en acto en la inteligencia del hombre, no en la realidad. Por eso, esa idea de que no podemos pensar un infinito actual no tiene sentido, porque un infinito actual no existe en el sentido propio, sino solo en el intelecto. No es que el pasado se colecciona actualmente. Es una crítica interesante al intento de fundamentación de la segunda premisa del Kalam. Entonces, Santo Tomás no va por ese tipo de causalidad lineal, sino que incluso para Tomás el universo podría haber sido eterno e igual necesitar un primer motor, porque esto es dependencia ontológica. Entonces Santo Tomás va a mostrar, y aquí introduzco algo que es una forma de que yo tengo de entenderlo, de por qué debe haber un motor primero, un primer motor, y radica en este ejercicio que me gusta hacer a veces a unos alumnos, de que si todo fuese en movimiento únicamente y no existiese algo puramente actual, el movimiento sabemos que es el paso de la potencia al acto.
Si la realidad es movimiento, la realidad es el gran paso de la potencia al acto. Si la realidad es movimiento y no hay nada puramente actual, la realidad es el gran paso de la potencia al acto. Si la realidad es el gran paso de la potencia al acto, pero sabemos que la potencia no puede actualizarse por sí misma, entonces no podría en realidad, si la realidad fuese movimiento, paradójicamente la realidad no se movería. Porque la potencia no, ¿qué está haciendo pasar a toda la realidad natural de potencia acto? Tendríamos que comprar que la potencia se está actualizando a sí misma y ya vimos que es imposible. Por tanto, necesariamente tiene que haber un motor inmóvil puramente actual que sirve, que mueve, o sea, que hace pasar de potencia a acto la totalidad de los fenómenos naturales. Entonces la conclusión es, por tanto, es ontológicamente necesario. Cuando me refiero a ontológico, recuerden siempre que me refiero al orden del ser, al orden de lo real. Cuando alguien habla del orden nociológico, nos referimos al orden del pensar, del conocer, pero aquí, ontológicamente, o es ontológicamente necesario llegar a un primer motor inmóvil que no se ha movido por otro. Y este motor inmóvil no es más que uno. Y aquí entra mucho problema. Dice, bueno, ¿por qué no puede haber varios motores como por ahí en ciertos textos parece aludir a Aristóteles? Que después obviamente se lo replanta y lo rechaza, porque recordando nuevamente, por eso digo, el que por ahí quiere entender mejor esta clase tiene que ir a ver las clases de Aristóteles que vimos. Porque la materia y la forma, la materia es el principio de individuación y cantidad. Las cosas se multiplican porque tienen materia. Por eso la formalidad hombre que compartimos, por ejemplo, el hermano y yo, es la misma, pero si la formalidad es la misma, ¿por qué somos dos? En la formalidad no va a estar la diferencia entre él y yo, porque la definición que se da de hombre me cabe a mí de la misma manera que le cabe a él, o le cabe a él de la misma manera que me cabe a mí. Entonces la distinción no puede estar en la formalidad, sino que está en el otro principio del ente natural, que es la materia, que limita la forma, la contrae, la determina. ¿En qué sentido determina, digamos, las situaciones? Por la materia yo estoy aquí en Argentina y por su materia el hermano está en México. Multiplica la forma, la materia. Porque si retirásemos la materia, mi forma se uniría con la forma del hermano. Y no habría distinción. Entonces, retirada la materia, que es potencia, ya no hay multiplicidad ni principio de la cantidad, porque la materia es el principio de la cantidad por ser el principio de individuación, por el cual cuento un hombre, dos hombres, tres hombres y cuatro hombres. Retirado la potencia, y hablando del motor inmóvil, no hay un principio de multiplicación. Si no hay principio de multiplicación, entonces uno. Y aquí nos referimos a uno no compositivo. Es un uno porque no es compuesto, ni de materia, no es compuesto de materia y forma. Algunos le han llamado forma pura. Entonces, es imposible, como muchos quieren traer, de que haya muchos motores que sean acto puro. No se puede, solo puede haber uno porque al no tener composición no tiene multiplicación. La condición para multiplicarse es la materia y el motor inmóvil, si tuviese materia, tuviese potencia, porque la materia es el principio potencial de receptividad que está abierto a recibir nuevas determinaciones formales, como la madera. La madera está es potencia porque respecto de ella puede recibir múltiples formas, guitarra, mesa, ¿no? Armario, y de esa manera nosotros entendemos que Dios es acto puro
y por tanto es uno. Si descubrimos que partiendo del ente y del ente móvil, o sea, que pasa de la potencia al acto y ninguna potencia se actualiza en ser por un ser en acto, entonces descubrimos al final que necesariamente debe haber un primer motor, un ser puramente actual, que mueve a todos los entes naturales de potencia acto, y ese motor inmóvil acto puro, que no es compuesto de potencia y acto, porque si lo fuera tendría que estar siendo movido por otro, no puede ser más de uno, porque no tiene principio que lo multiplique. Esta es, a grandes rasgos, y de manera contundente, diría yo, la famosa primera vía de Santo Tomás, que concluye: y esto que es el acto puro, nosotros todos lo llamamos, en su tiempo obviamente, Dios. Perfecto. Quisiera saber si el hermano tiene alguna pregunta sobre esta vía, un comentario si quiere antes de proseguir a la segunda y hacer algunas aclaraciones. Tengo tres posibles participaciones, profesor, a ver qué le parecen. ¿De acuerdo? Si a lo mejor ninguna de ellas, si usted o alguna, usted me dice. La primera que apunté es que si el pasado está en acto solamente en la mente del hombre, ¿habría posibilidad entonces de poder compartir algo acerca de la teoría A y la teoría B del tiempo o no tiene ninguna significación en esta parte? Bien, voy a contestarte respecto a mi posicionamiento. Y de hecho lo vamos a retomar también. El problema con la teoría A y la teoría B del tiempo es que supone un análisis, valga la redundancia, analítico de la cuestión. Estas teorías A y B nacen de la filosofía analítica, que comprende, por un lado, que en este caso, o todo el pasado, el presente, el futuro están actualmente, o que solo existe el presente que se va construyendo. El problema es que estas teorías del tiempo a veces intentan explicar la cuestión de Dios. El problema es que Dios no existe en el tiempo. Y esto nos tiene que quedar claro. Nosotros no podemos analizar al tiempo como algo en sí mismo. El tiempo debe ser siempre un correlato accidental de la sustancia. En Aristóteles nosotros digamos, yo no puedo aislar al tiempo, ya el tiempo lo estudio apartado de aquello en lo que es. El tiempo se dice como medida del cambio, y el que cambia es la sustancia o los accidentes en la sustancia. Entonces, el tiempo tiene como correlato la sustancia. El tiempo no debe ser aislado para ser estudiado por sí mismo, porque el tiempo es relacional respecto de la sustancia. Hay una discusión en si es una categoría accidental en todo su sentido o nociológica, pero nosotros decimos tiempo respecto del análisis de un anterior y un posterior. Y el anterior y el posterior siempre es... ¿Y cómo medimos el anterior y el posterior? Por los cambios cuantitativos, cualitativos, locales y sustanciales, por el cual decimos, esto era un hombre y ahora es un cadáver. La medida del tiempo se da por los cambios que sufre la sustancia, ya sea cambios cuantitativos, cualitativos, locales, o cambios radicales que son cambios sustanciales. Entonces, el error que yo encuentro, o la manera por la cual yo me resisto a tratar la teoría B y A del tiempo, es porque presupone una ontología que ya no piensa el tiempo como una categoría de la sustancia, sino que intenta estudiar al tiempo aislándolo de la sustancia. El pasado está en acto, en realidad el pasado no es lo que está en acto. Yo no me imagino el pasado como en abstracto. El pasado me refiero a los acontecimientos, a las sustancias, a los accidentes.
Cuando yo digo, bueno, ayer tenía un grano, yo pienso en el pasado cuando tenía un grano. Bueno, pero, o sea, ¿de quién estoy pensando? De mí, de la sustancia. No estoy pensando el pasado en abstracto, sino estoy pensando en que en sustancia y accidente. Estoy pensando en ente ilemórfico. Por eso el tiempo no debe ser analizado en abstracto, escindido del referente propio de la sustancia. Por eso dice Aristóteles en el libro cuarto de la Metafísica, ton legeta y polajos, el ente se dice de mucha manera, pero siempre referido a la sustancia. Todo lo que decimos es tiempo, es alto, está en tal lugar, es así o es asá. ¿De quién lo decimos? De la sustancia. Entonces, pensar teoría y ver el tiempo supone un horizonte de la filosofía analítica que ha dejado de lado el análisis aristotélico de la sustancia y los 9 predicamentos que nosotros hemos estudiado. Digamos. El tiempo no puede ser aislado de la sustancia porque nosotros llegamos a la noción de tiempo a partir de la sustancia y los accidentes. La otra pregunta, hermano, ¿tenías otra? Sí. Mm, había escuchado una definición de Dios y no sé si también pudiera caber, bueno, características, más bien dicho, o mm, partes esenciales del ser inmaterial, espacial y atemporal, completamente simple. ¿Tiene algo que ver esto con lo que usted mencionaba de que mm, si tuviese potencia, entonces tendría materia? No puede ser más de uno porque no existe otro que lo multiplique. Esta sería una buena definición o no Claro, entra como una aproximación. es una definición que, bueno, como bien vos lo dijiste, más bien que es una descripción. Nosotros no podemos dar una definición de Dios porque no lo podemos encerrar en género y especie, ¿no? Dios no es género, pues. Pero sí podemos dar una descripción analógica. Y ciertamente nosotros a Dios le negamos las imperfecciones que encontramos en la criatura. O sea, ser temporal, ser en este caso móvil, ser espacial, uno tiene espacialidad y tiene tiempo justamente porque tiene materia. Entonces, la temporalidad y la espacialidad, que es la categoría de lugar en Aristóteles, no son perfecciones, son imperfecciones, porque la materia es potencia y la potencia es una imperfección. Por eso de Dios negamos las imperfecciones y afirmamos las perfecciones. Por eso decimos de Él, no es espacial, no es temporal, no es negativa, vía negativa. Negamos, removemos lo imperfecto de la criatura. Es una buena descripción, sí, pero siempre porque tenemos como correlato, y ahí una cosa te aclaro, en Dios no puede haber más de un Dios porque no es materia. ¿Y por qué no es materia? Porque no tiene potencia. Ya hemos descubierto que hay un acto puro, un motor inmóvil que es puramente actual. Si es puramente actual, no tiene potencia, en el sentido de potencia pasiva. Y si no tiene potencia, no puede tener materia. Y si no tiene materia, no tiene el principio que individualiza y multiplica. Porque si lo tuviese, también sería dependiente. No sé si con eso contesté tu pregunta. Totalmente. Como le comentaba al principio, lo voy a seguir escuchando. Y muchas gracias por su Sí, paciencia. sí. Seguimos, seguimos. Perfecto. Seguimos. Entonces vamos a tratar de avanzar hasta la segunda vía,
Ya las que van a tener un tratamiento especial van a ser la cuarta y la quinta, que a veces suelen, sobre todo la quinta, suele ser tratada como, bueno, parece simplemente el ajuste fino o el diseño inteligente, pero está muy lejos de ser eso la quinta vía. Yo no hace mucho, incluso, digamos 2 años atrás, yo miraba desde lejos a la quinta vía, de que me puse a estudiarla profundamente a través de escritos como el del padre Carricula Grange, que principio de finalidad en el realismo, hasta que uno pudo entender lo fuerte que es la quinta vía. Y no es cualquier vía, porque es la vía que deduce la inteligencia divina. Es una vía importante. En esa vía descubrimos que Dios es inteligente, que tiene intelecto. Entonces, nosotros vamos a desarrollar, se me ve, ¿no? No sé Sí, si se me ve, hermano. sí, Ah, sí, pero todo bien, sí, no, todo porque bien, se me todo bien. puso oscura la pantalla. Ok. Nosotros vamos a desarrollar la segunda vía. Y la segunda vía, todas las vías de Tomás de Aquino tienen la misma estructura silogística. Eso sí tenemos que ir dándonos cuenta, ¿no? Porque la primera vía, mientras que la primera vía parte de la mutabilidad de las cosas, o sea, del cambio y movimiento, la segunda vía se va a enfocar en el problema del origen del ser y la dependencia causal, ¿no? En los entes del mundo. Y para analizarlo con rigor, es necesario que nosotros precisemos ciertos conceptos o nociones metafísicas que ya hemos visto en Aristóteles, o repasándola o nombrándola, señalándola nuevamente. Este video se va a entender muchísimo mejor si uno va a las clases de Aristóteles y regresa aquí. Si alguien por alguna razón está viendo esta clase, no la vea hasta que termine los otros videos de Aristóteles. Entonces, la noción de causa eficiente se refiere al agente o principio del cual procede primariamente el cambio o la existencia de algo, ¿no? Nosotros habíamos dado en Aristóteles 4 tipos de causas: causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. La causa material respondía a la pregunta ¿de qué está hecho esto? La mesa, ¿no? La mesa está hecha de madera. ¿Qué es esto? Es una mesa. Apelamos a la forma de una definición. La causa formal responde a ¿qué es esto? ¿Qué produjo esto? Sería la causa eficiente. Por ejemplo, el carpintero sería causa eficiente de la mesa o de la silla. ¿Y para qué la mesa es mesa? Bueno, la mesa es mesa para que podamos asentar cosas o comer en ella o ponerle, o sea, un montón de finalidades que están en la intencionalidad de la causa eficiente, ¿no? Entonces, la causa eficiente, el agente que dijimos responde a la pregunta de quién o qué produjo esto. Y aquí entramos en un principio fundamental que es la imposibilidad de la autocausalidad. Esta idea de que algo pueda causarse a sí mismo, como decía, creo que era Stephen Hawking, no sé si un libro Gran Diseño, decía, no, fue muy famoso, parecía que el universo podía crearse así. No tiene sentido, tendría que ser antes de existir, digamos, ¿no? O sea, nada puede ser causa eficiente de sí mismo. Para que un ente fuera causa eficiente de sí mismo, tendría que ser ontológicamente previo a su propia existencia. Imagínense que yo soy causa de mí mismo. Si yo me causé a mí mismo, yo tendría que estar antes de existir para poder causarme, pues. ¿Cómo es eso? No tiene sentido. Algo que se causa a sí mismo es una contradicción. Y una contradicción de carácter formal, ¿sí? ¿No? Entonces, hay una cierta distinción entre series causales que nosotros siempre hablamos, que son las series per accident, ¿no? La temporal accidental, ¿no?
un padre engendra un hijo y ese hijo engendra a otro y este a otro y este a otro, y la causa primera puede desaparecer. O sea, de hecho, el primer hombre que nos engendró a nosotros ya no está. Y nosotros podemos seguir sin la necesidad de que le esté. Y después tenemos la causalidad per se, o serie causal per se, que es simultánea, digamos, ¿no? Fíjese, hermano, que me acordaba hablando de que Dios no es temporal, decimos que Dios es eterno, justamente por eso. Un pequeño dato nomás ahí. Y Boecio, en un libro en La Consolación de la Filosofía, decía, la eternidad, anótenlo, Boecio, Consolación de la Filosofía. Boecio ahí es encarcelado, un cristiano, por cuestiones políticas, injustamente, y escribe ahí en su celda, muy, muy deprimido, cómo la filosofía le aparece como una mujer y viene a consolar. Y si no recuerdo mal, el libro quinto, él dice, eternidad es la posesión simultánea y perfecta de una vida sin fin. Qué hermosa definición de eternidad, ¿no? Es la posesión perfecta y simultánea de una vida sin fin. Entonces, la estructura formal del argumento de la segunda vía empieza nuevamente, como toda vía, con una constatación empírica. Tomas parte del mismo principio que Aristóteles. Nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. Y nosotros en este mundo sensible, en la experiencia, observamos que existe un cierto orden determinado de causas eficientes. ¿Qué significa esto? Que nosotros no estamos viendo que los eventos ocurren, no ocurren ni existen de forma aislada, son causados por otros entes. Y como nosotros sabemos que es imposible la autocausalidad, ninguna cosa sensible puede ser la causa eficiente de sí misma. O sea, si lo fuera, ¿qué dijimos? Tendría que ser anterior a sí misma, no tiene sentido. Lógicamente imposible. Y luego también la imposibilidad del regreso infinito en las series esenciales per se. En una cadena de causas eficientes, que están subordinadas esencialmente, la causa primera es la razón de la causa intermedia. La causa primera siempre es razón de la causa intermedia. Y la causa intermedia es la razón del efecto último. Entonces, si la causa primera es la razón de la causa intermedia y la causa intermedia razón del efecto último, la causa intermedia, o sea, no, la causa intermedia efecto del último, ¿qué pasa si nosotros suprimimos la causa primera? Desaparece el efecto. En una serie causal, no per accidens, no lineal, sino jerárquica, si yo suprimo la causa primera, desaparece el efecto. Si se suprime la causa primera, se suprimen las causas intermedias. Y por ende, si se suprime las causas intermedias, que son la causa del efecto, se suprime el efecto. Entonces, no habría ningún tipo de efecto que hoy constatamos en el mundo. Entonces, la conclusión de esta vía, que es bastante sencilla en el fondo, digamos, ¿no? Una cosa que produce otra, se le llama causa eficiente. Y decimos entonces, y Tomás diría, es ontológicamente necesario postular la existencia de una causa eficiente de carácter primera que no sea causada por ninguna otra. Y a esta causa incausada, porque nada lo causa,
la denominamos Dios. Entonces, la primera vía, llegamos a la cuestión de que Dios es, ¿qué cosa? Motor inmóvil, acto puro. Motor inmóvil, acto puro. Y en la segunda vía llegamos a que Dios es causa incausada. Siempre que me preguntan, ¿dónde se dice que Dios es causa incausada? En la segunda vía. ¿Y dónde se dice que Dios es motor inmóvil? En la primera vía. Entonces, nótese la rigurosidad del pensamiento de Tomás de Aquino aquí, en lo que nosotros sabemos que es simplemente un resumen para novicios en teología, de partir por la empiria, porque nada hay en el intelecto que no haya estado pasado primero por los sentidos, un principio aristotélico, partir por un hecho evidente, contra los hechos no hay argumento, para luego desplazarse a través del efecto hacia la causa última y descubrir el tipo de nombre que le va a dar a la causa, digamos, ¿no? Así que la segunda vía suele ser una de las vías más sencillas, una de las vías de carácter intuitivo casi, y sostiene y eficientemente, dada la redundancia de ser la causa eficiente, eficientemente lo es, una demostración bastante, a mi modo de entender, para quien logra, sin tener un prejuicio previo, estudiarla, bastante razonable, digamos, ¿no? ¿Queda alguna duda sobre esta vía, esta pequeña vía? Discúlpeme que lo mencione, profesor, pero usted me dice si es si no cabe acá. Había escuchado también la posición del universo eterno en relación con el universo infinito. ¿Me pudiera desmenuzar un poquito esto, por favor? Si usted lo ve Claro. necesario. No, no, está bien. Pasa que el universo eterno y el universo infinito son dos categorías que va a depender muchísimo en qué sentido lo utilicen, digamos, ¿no? El universo infinito se refiere comúnmente, hasta donde yo lo tengo entendido, a la extensión del universo, su extensión, digamos, ¿no? Cosa que yo he escuchado que no lo es, que no es infinito en su extensión. No se refiere que el universo es infinito causalmente, que eso no está pensando, cuando se dice, no, el universo es infinito, o sea, se extiende infinitamente. O sea, que es el orden de todo lo material y temporal, se extiende de tal manera que no haya fin en su extensión. Que no es lo mismo a que haya sido desde siempre, porque nosotros podemos pensar un universo finito, pero eterno, eternamente dependiente, obviamente. Entonces, la condición de ser eterno y ser infinito no es la misma, porque podría ser eterno y ser finito. ¿Y qué nos referimos a eterno? De no tener un principio o un fin. Pero no tener un principio y un fin no es lo mismo a tener mayor o menor extensión. Porque yo podría quizás no poder recorrer todo el universo y sin embargo el universo ser creado. O yo podría en este caso recorrer todo el universo y el universo ser eterno. Porque la eternidad se refiere propiamente a no tener un principio y no tener un fin. No sé si contesté tu pregunta. Sí, 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 Perfecto. excelente, excelente, gracias. Ahora nosotros vamos a desplazarnos hasta la tercera vía y con esta nos vamos a quedar en esta clase, a la tercera vía, dejando dos de las más importantes para la próxima, que son la cuarta y la quinta. La cuarta y la quinta son fundamentales y vamos a ver después la sexta vía o la vía oculta, la vía escondita de Tomás,
Y después de que terminemos con Tomás, vamos a pasar a los desafíos modernos, a los que tiene que, una vez que entendamos las 5 vías, a los desafíos modernos que tienen estas vías, enfrentándolo a Kant, a Russell y a las críticas comunes que siempre suelen colocarse. Digo, para que se entienda hasta dónde vamos a llegar, digamos, ¿no? Vamos a ir avanzando aquí, terminamos la vía y vamos a las críticas más fundamentales a esto, que en el fondo vamos a ver que el que mejor ha criticado todo esto no es más, ni menos ni más que el propio Tomás de Aquino. Yo siempre digo, si los ateos quieren aprender a criticar el teísmo, tienen que ir a Tomás de Aquino, no tienen que ir a Russell ni a, ni a Richard Dawkins. Pero bueno, este, vamos un poquito con la tercera vía, que la tercera vía, yo tengo que admitir una cosa acá. Yo tengo un problema con la tercera vía. La tercera vía, a mi modo de entender, uy, a ver, sí, a mi modo de entender, la tercera vía tiene un aspecto complejo. ¿Por qué? Porque los tomistas se han peleado, se han dado de golpe en la cabeza, porque nosotros entendemos contingencia de dos maneras. Una manera en la cual nosotros hablamos de contingencia, porque esta es la vía de la contingencia, la vía de lo posible, dice Tomás, y es una vía muy compleja, o sea, es sencillísima de entender, en el sentido de lo que vamos a explicar ahora, pero para un tomista muy minucioso, que ya tiene, como que ya lee con sospecha, digamos, ¿no? Ya tiene incorporado Fabro, Gilson, las distinciones entre modernismo y escolástica, no logra comprender bien a Tomás aquí, o al menos se teoriza. Tengamos en cuenta dos nociones de contingencia. Contingencia como lo que pudo ser o puede ser de otra manera, la famosísima, ¿no? Contingente es que pudo no ser o pudo ser de otra manera. Y la noción de contingencia como dependencia. Y aquí vamos a encontrar quizás, donde yo he podido analizar la tercera vía, que es una vía muy difícil en el fondo, una pequeña debilidad o contradicción, una aparente, siempre vamos a ir por el beneficio de la duda. Y lo dejo esto para que ustedes lo investiguen, porque esta vía, en esta específica vía, yo no soy experto. Yo me he especializado en la cuarta y en la quinta, pero esta tercera vía no es mi especialidad, pero les puedo traer el problema para que lo vean y lo investiguen y lo discutamos después, ¿no? Tengo mi posición sobre esto. Aparente contradicción en Tomás, porque Tomás de Aquino escribe el De Eternitatis Mundo contra Murmurante, que significa, ahí digo que ahí justamente desarrolla la idea de que no se puede demostrar filosóficamente que el universo comenzó a existir. Justamente porque no tenemos un dato de la experiencia evidentísimo para todos de que algo comience a existir del todo, ex nihilo. Yo veo qué cosa, cambio y dependencia. Entonces, Santo Tomás, extrañamente, en la tercera vida, en la tercera vía, perdón, introduce la noción de posible. Y nosotros recordemos que lo posible es lógico. ¿Quién es el que analiza que esto que está haciendo pudo no ser? Porque la realidad de la cosa es que es. En la realidad no está el pudo no ser. Eso lo analiza la mente. Entonces, si es la mente quien analiza eso, habría que preguntarse si la vía está demostrando a Dios o solo lo está demostrando acá. Y otra cosa, uno de los principios
que veremos en esta vía, para que la desarrollemos formalmente por premisas, es que todo aquello que pudo no ser, en algún momento no fue. El disparo de la reflexión suele ser algo bastante evidente, ¿no? Porque todo aquello que puede no ser, en algún momento no fue. Por ejemplo, yo puedo no ser, me puede morir, podría acaecer. Y si yo puedo dejar de ser, es porque en algún momento no fue. Y es cierto, en un momento yo no era. Todo lo que puede no ser, en algún momento no fue. Si el universo pudo no ser, en algún momento no fue. ¿Esto no pareciese estar hablando de creación? Como que está apuntando. Entonces, ¿por qué Tomás niega que no se puede demostrar que el universo fue creado? Pareciese que el argumento apuntaría que sí, a menos que en el fondo, como diría algunos autores, esta vía de Tomás no sea una vía del todo realista, sino un ejercicio lógico que Tomás está haciendo. Como por ejemplo, Santo Tomás, doy otro ejemplo, en el del ente y la esencia, él da dos argumentos para demostrar la distinción real entre esencia y acto de ser. Y una de esas es justamente el hecho de que podemos, yo puedo pensar algo sin la necesidad de que eso exista. Por ejemplo, yo le digo acá al hermano, ¿usted está de acuerdo, verdad, que el fénix es un pájaro que se reconstituye a partir de sus cenizas? Sí, Usted puede, bueno, usted sabe si existe el fénix, no, pero puede entenderlo sin la necesidad de saber si existe. sí. Entonces, una cosa es la esencia del fénix y otra cosa es que el fénix exista o sea. Por eso, en cambio, si la esencia del fénix fuese igual a su acto de ser, usted inmediatamente cuando pensara en el fénix sabría que existe. Porque fénix y existir serían lo mismo. Pero usted sabe que fénix no es igual a existir. Fénix es un pájaro que se constituye a partir de la ceniza. Y por eso el fénix puede dejar de existir. Porque su esencia no es ser. Su esencia es ser un pájaro que se constituye a partir de la ceniza. Y ni siquiera sabemos si existió. ¿No? Por que no. Pero el hombre es lo mismo. La definición de hombre no encierra el acto de ser. Porque el hombre no es definido como animal político racional que es. No. Por eso el hombre puede extinguirse. Porque su identidad no es ser. Su identidad es ser animal político racional. Entonces, muy buena la distinción que hace. No la hace así con ese ejemplo Tomás, pero hace una distinción de razón. Pero si la distinción es de razón, significa que es la razón únicamente que la hace. De ahí la famosa distinción de razón y distinción real. Pero Tomás hace dos distinciones. Hace la distinción de razón y la distinción real. Después da una demostración. Esto yo acabo de demostrar que en el ente, esencia y acto de ser no es lo mismo. Pero no lo demostré en el ente, sino en la cabeza mía. ¿Cómo yo sé que no es mi cabeza únicamente la que hace esa distinción? El argumento no sirve para la realidad, sirve para el orden del pensar nomás. Ahora, Tomás toma otro ejemplo para esta distinción, otro argumento, que sí va a lo real. Y dice, bien, si esencia y acto de ser no fuesen lo mismo, si fuesen lo mismo, entonces no habría muchas cosas. ¿En qué sentido? Imaginemos que hombre
y ser fuesen lo mismo, ¿no? Una cosa es el hombre y otra cosa es el ser. O sea, el hombre es, pero el hombre no es el ser. El hombre es, pero el hombre no es su acto de ser. Si el hombre fuese, si la esencia fuese igual al ser, si hombre y ser fuesen lo mismo, solo habría hombre. No habría otra cosa que el hombre, porque ser y hombre serían lo mismo. ¿Qué es ser? Ser hombre. ¿Y qué es hombre ser? Entonces no podría haber nada que no sea hombre. Y tampoco podría haber varios hombres, porque esencia y ser serían lo mismo. Ahora, nosotros vemos que hay múltiples tipos de seres. ¿Eso qué significa? Que ser y esencia no son lo mismo en ellos, porque si fuese ser y esencia lo mismo, ser pato y ser sería lo mismo. Entonces, no podría haber otro tipo de ser, porque ser y ser pato sería lo mismo. Sabemos que ser y ser pato no es lo mismo y por eso, al no ser lo mismo, pueden haber otros seres, que también otros tipos de seres, porque el ser no se agota en la esencia del pato, ni el ser se agota en la esencia del hombre. Esta distinción que hace Tomás es real, porque parte de que nosotros observamos distintos tipos de seres. Fíjese que él no está haciendo en este argumento una distinción meramente de razón. Él parte de que yo veo seres que son de distinto tipo de modo. Esto es a modo de hombre, esto es a modo de gato, esto es a modo de piedra. Pero si el modo y el ser fuesen lo mismo, ser pato y ser sería lo mismo. Y como si ser pato y ser es lo mismo, ¿cómo puede haber otro tipo de ser? Si ser se agota en la formalidad o modo pato, porque se iguala ser y esencia. Entonces no habría muchas cosas, habría una sola. ¿Por qué me fui hasta aquí? Simplemente para mostrar que una cosa es hacer la distinción de razón, cuando dijimos, bueno, yo puedo en mi mente pensar un Fénix como no existiendo o como siendo, y otra cosa es ir a la realidad y decir, mira, hay distintos tipos de seres. No está acá resolviendo en la cabeza. Por eso la tercera vía es un poco compleja de pensarla como una vía de demostración real, porque él parte del análisis intelectual, porque el intelecto es el que descubre que la cosa pudo no ser. A mí se me muestra que la cosa es. A mí la cosa no se me muestra que pudo no ser. Eso lo hace el intelecto en el análisis. Lo que sí se me muestra a mí es la dependencia. Entonces, es muy probable que Tomás haya usado la tercera vía, obviamente esa es mi posición y respaldada también por varias lecturas de ciertos tomistas, de que este argumento pretende ser un argumento de carácter lógico, no probatorio en el sentido estricto como lo son las otras vías. Pero es razonable. Razonable es, pero que alcance la efectividad real que tienen las otras vías, yo lo dudo. La tercera. Razonable es, pero que alcance, porque las otras vías son efectivísimas, o sea, son evidentísimas su punto de partida, y se llega a la conclusión de manera necesaria, pero involucra lo real, no solo el orden del pensar. Entonces, ser contingente, aquel que tiene la posibilidad de ser o no ser, digamos, ¿no? Y el ser necesario, aquel que no puede no ser, ¿verdad? Entonces, la estructura formal del argumento de la contingencia en la tercera vía, en la primera parte, cuestión 2, artículo 3, de la suma teológica, para que lo vayan a leer después, es que la observación empírica en la naturaleza encontramos cosas que pueden ser y que pueden no ser, dice Tomás, ¿no? Por lo tanto, son seres contingentes. Después, dice que la premisa ontológica fundamental que nos va a permear en nuestro discurso, se lo da como aludido, digamos, ¿no? Lo alude, es que
lo que pudo no ser en algún momento no existió. Eso más o menos, yo pude no existir y en algún momento no fui. Ahora, si todo fuese contingente, entonces en algún momento, si todo lo que es contingente o todo lo que no pudo no ser, en algún momento no fue, si todo fuese solamente contingente, en algún momento el todo no era y no había nada. Se sigue, ¿no? O sea, si una cosa es contingente, pudo no ser, o sea, si esto puede no ser, en algún momento no fue. Y si toda la realidad fuese contingente, la realidad pudo no ser. Y si la realidad pudo no ser, en algún momento no fue. Había un momento en que nada existía. Y aquí Tomás dice, va a reducir esto al absurdo, en la tercera vía, porque si en un momento no existía nada, tampoco ahora existiría nada. Porque de la nada nada viene. Entonces, porque lo que no existe no puede empezar a existir en virtud, o solo puede empezar a existir en virtud de algo que ya existe. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que no todo es contingente. Porque si todo fuese contingente, la realidad puede no ser. Y si la realidad puede no ser, en algún momento no fue. Y si en algún momento no fue, en un momento había la nada. Y si en un momento había la nada, ahora no habría nada, porque de la nada nada viene. Entonces, pero nosotros vemos que hay cosas. Entonces, ¿qué nos queda por decir? Que no todo es contingente. Tiene que haber al menos un ser necesario. Es un razonamiento fuerte. Lógicamente es espectacular. Y no por nada lo toma Leibniz también, en cierto sentido. Es durísimo el pensamiento. Solo que, para las exigencias del corte realista, no suele cumplirlo, suele a veces satisfacer como argumento lógico. Pero algo lógico no lo hace real necesariamente, pero es un argumento muy fuerte, si uno lo analiza así, bastante convincente para un racionalista, para alguien que le gusta hacer fuerza con el aparato cognitivo racional que tenemos, digamos. Entonces, si en un momento no existió nada, tampoco podría existir nada ahora. ¿Qué conclusión nos queda? Como evidentemente hoy existen cosas, es imposible que todos los seres sean contingentes. Y por tanto debe haber al menos un ser necesario. Y después introduce algo muy interesante, Tomás, que es el famoso ser necesario por otro. ¿Usted alguna vez, hermano, escuchó hablar de los seres necesarios por otro? Uno No, comúnmente piensa, uno comúnmente piensa que hay un solo ser necesario, ¿no? Un solo ser necesario. mm, Aquí Tomás introduce otros aspectos que son un poco complejos de explicarlo, pero en general, un triángulo o las verdades matemáticas son seres necesarios también. Un principio es analítico, es imposible, o el principio de no contradicción. El principio de no contradicción no puede no ser. Un triángulo no puede ser, en este caso, no puede no tener tres ángulos. Los ángeles no tienen un principio de generación y corrupción que es la materia. Que ya vamos a llegar a la tesis de los ángeles que es compleja, pero no tienen materia, que es el principio de generación y corrupción. Entonces son seres necesarios también, porque son formas puras, pero no son necesarios por sí mismos, son necesarios por otros. En Tomás, por eso hay un ejemplo más sencillo para que se pueda entender más allá de los ángeles. Y esto es medio agustiniano lo que voy a decir. No es del todo correcto, pero es pedagógico.
El principio lógico de no contradicción, no el ontológico habla de la realidad, pero el lógico dice que una afirmación no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo en el mismo sentido. Si ese principio es lógico y es necesario, no puede no ser ese principio. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero también es un principio que habita en la mente, porque es un principio lógico, la razón. Pero los hombres, el hombre en un momento empezó a existir. El hombre no es eterno el hombre. Entonces, cuando no estaba el hombre, el principio no existía. Tiene que estar, aunque es necesario, tiene que estar en una mente. Y de ahí nace la nación de la mente eterna, en el cual el principio necesario de no contradicción está. Es necesario por otro. Es necesario, pero necesita de una mente por ser lógico. Y ahí es uno de los argumentos tipo agustiniano, ¿no? Tiene que, como la mente es el lugar donde habita el principio de no contradicción, y el principio de contradicción no puede no ser, si no existiese el hombre, entonces necesariamente tiene que haber una mente que contenga el principio, una mente eterna. Y de ahí nace es necesario, pero por otro, porque si no existiese la mente no podría estar. Es un ejemplo no del todo correcto, pero más o menos vislumbra a qué se está refiriendo Tomás de necesario por otro, siendo más agustiniano. ¿Se entendió el ejemplo, hermano? Sí, sí, lo vimos en la segunda clase también, en relación a esto. Y Perfecto, sí, hubo una buena unión. buenísimo. Entonces, pero al final esto no puede retrotraerse hasta el infinito. Es ser necesario, tiene que haber un ser necesario del cual todos los otros seres necesarios por otro dependan, digamos, ¿no? Y ese último, más fundamental, que es ser necesario por sí, ese per se subsistence, ¿no? Se le llama Dios. Esto con respecto a la tercera vía. ¿Tienes una pregunta? Es una vía compleja, una vía que a mí me ha hecho meditar mucho y reflexionar y pelearme con Tomás. Este es el único punto en el que yo me peleo con Tomás. No porque cree que él esté equivocado, porque he leído tanto a Tomás de Aquino que cuando yo pienso que está equivocado, primero pienso que quizás soy yo el que lo malinterpretó, ¿no? Entonces, por el respeto que le tengo, digamos, ¿no? Pero a la vez, es un debate interno entre tomistas, digamos, ¿no? Si esta vía es lógica o es ontológica. ¿Tienes una pregunta, hermano? No, muchas gracias. No. Hasta aquí voy bien y lo voy a ir desmenuzando poco a poco. Perfecto, hermano, perfecto. Mm, Bueno, yo iba a decir si podíamos terminar aquí, si lo ujú. podíamos estar aquí, para dejar de paso después la otra semana para lo que será la cuarta y la quinta. Que es muy probable, ojalá Dios quiera, que la podamos dar ya ahí en 2 horas completas. Porque son dos vías pesadas. Son dos vías que vamos a tener que hacer una para la cuarta y otra para la quinta. ¿Usted no tiene problema en seguir extendiendo, no, hermano? Sí, no hay problema, no hay ningún problema. Mm. Perfecto. Bueno, espero, aún si no tiene una pregunta sobre esto, hasta que tenía más o menos planeada la clase, digamos, ¿no? No, muy bien, muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles, Dios mediante. Y bueno, que descanse, profesor. Gracias. Nos vemos, profe. Igualmente, hermano, un saludo. Muchas gracias. Bye.